¿Ahora? ¿Cómo no? Ya debería salir. Actualiza. Taratata. Que me han baneado, tío. A ver. Ahora me sale algo. Vale, ahora sí me sale. Ahora sí me sale. Actualiza, actualiza. Actualiza F5. Dale. O dale aquí otra vez. Dale aquí otra vez, dale a actualizar. Que está la cosa tensa. Vale, no sé por qué. O sea, he tenido que cambiar hasta la máscara porque no me fío un pelo. No me fío un pelo de lo que pueda estar pasando. A mí sí me sale. De lo que haya puesto, no sé si por la cerveza o por lo que sea, ¿vale? Esto es una locura. Esto es He puesto otra foto. A ver. ¿Qué pasó con la transmisión? Pues que me ha baneado YouTube y no descarto que lo vuelva a hacer, ¿vale? No sé por qué me ha dicho que he vulnerado los derechos de autor, cosa que no he hecho en mi vida. Hola Sebastián, ¿qué tal? No sé por qué, que he baneado los derechos, o sea que, no sé, ha pasado algo raro, ¿vale? Y encima la careta la he puesto mal, voy a intentar arreglarlo, ¿vale? A ver. No, está bien puesta. Pasa que está un poquito. A ver. Vale. Voy al aire. Gracias, Víctor. No sé por qué, si es por la foto de la cerveza, no sé por qué. Pero he tenido que cambiar en 5 minutos, como podéis comprobar, toda la máscara y todo el rollo. Ya no salen las redes sociales, ni el hashtag, ni nada de nada, ¿vale? He tenido que hacerlo así, de rápido. Pero bueno, ya está. Estamos al aire, baby. Hemos ido, gracias, Víctor. Espero que esta vez no pase nada, ¿vale? Si vuelve a pasar, ¿qué? Si vuelve a pasar, pues nada, intentaré transmitir aunque sea por Facebook, ¿vale? Porque que me baneen por esta. No sé, es que no sé por qué ha sido realmente. Por derechos de autor, pues no lo entiendo, tío. No sé por qué, o sea, no entiendo. Porque si fuera por esto lo he hecho yo 20.000 veces. Vale, dice que la resolución del vídeo no es óptima ahora. Pero bueno, vamos al lío ya. Antes de que pase algo, ¿vale? Me voy a tomar. Esto es cero, ¿vale? Esto es cero. Vamos al lío. Lo principal de hoy. Lo tenía en el hashtag de la foto de antes, ¿vale? Hola Cristian, ¿qué pasa, tío? Que me han dicho que diga Epta de Logape, ¿vale? Epta, ¿lo he dicho bien? Epta de Logape, que es quédate en tu casa, que estamos muy malamente, que la cosa está muy chunga, ¿vale? Aquí en España está muriendo gente, ¿vale? Quedarse en vuestras casas, viéndome a mí, hombre. YouTube cada vez peor, sí, Adrián, cada vez peor. No creo que haya hecho nada para que me baneen, sinceramente. O sea, para que me rompan el directo, porque me tiré todo el día currándome la careta, ¿vale? Y, y no me fío ni de que me vuelvan a banear, o sea, no sé qué ha pasado aquí. Así que nada, pero bueno, aquí estamos para pasarlo bien, para pasar un buen día, para pasar, bueno, un buen día, una buena noche, en vuestro caso una buena tarde, ¿vale? Los que estáis en Paraguay. Encantado de estar aquí como siempre, intentando alegrar un poquito lo que viene siendo esta cuarentena. Estamos en casa, Cristian, estáis todos en casa viéndome, así me gusta. La familia siempre unida. Em, y nada, lo principal, ¿cómo estáis? Contadme cómo estáis en vuestras casas, si estáis saliendo, si no estáis saliendo. Importante no salir, porque es lo que dije ayer, el virus se contagia muy fácil, ¿eh? Moy, Jess y Martina en mi corazón. Hombre, gracias, Víctor, tío, eres mi fan número uno, creo. Hoy vamos a dar una clase de guaraní especial, ¿vale? Bueno, vale, que me espere. Aquí están dándome indicaciones todo el rato. Que me espere porque hay gente que falta por conectarse, que me han dicho que se van a conectar. Así que de momento vamos a hacer una breve introducción a lo que viene siendo cómo va la vida de encerrado. Encerrado con mi mujer, encerrado con mi hijo. Epitá de Erogape, correcto. Quédate en casa. Que me había preparado una careta y todo con su hashtag puesto, quédate en casa, en guaraní y tal, ¿vale? Pero no me ha dejado YouTube. Yo creo que ha sido por el tema de la cerveza, me parece a mí, de la cerveza en la foto, me parece a mí. Lo dudo mucho porque en YouTube hay vídeos de gente bebiendo cerveza, ¿sabes? No lo entiendo. Hola, Nanu. Nosotros nos quedamos en casa como debe ser, como debe ser. Aquí me está diciendo que la resolución del vídeo tampoco es óptima. Bueno, en fin, eso me lo dijo ya 40 veces. Espero que no pase nada. Yaumina para todo. Hoy en Marte y el cuerpo lo sabe, ¿vale? Entonces, esto es cero, ¿vale? Que no es vino al uso, es cero. Entonces, hoy quería yo un poquito de salsa, ¿vale? De salsa, porque, hombre,
Quería poner hasta musiquita de fondo y demás, pero ahora no me fío de lo que puede hacerme YouTube por infringir los términos de te estamos viendo. Gracias, Mechi. Por infringir los términos de uso, ¿sabes? Que uno nunca sabe. Con YouTube ya nunca se sabe. Entonces yo quería poner musiquita de fondo, en plan un poquito de fiestecita aquí guay, entre todos, aquí pasándolo bien. Yo con mis gafas de Risto Mejide, que es un personaje muy famoso que hay en España, muy tonto también, como yo. Con mi Yaumina y con mi musiquita y guay. Entonces, bueno, pues esa era la idea, de pasar una buena. No descarto, mira lo que te digo, no descarto. Hola, muy preparados para escucharle. Gracias, Lechu. Víctor, solo no estoy en canal de juegos porque no me interesa. Perdón. No, sí, no, sí, a ver, evidentemente. Aquí cada uno está donde quiere estar. Hola, Richard, ¿qué tal? Ayer hablé de ti un poquito. Em, Da igual. Em, Viva todo. Meche quiero la chipa. O sea, Mechi, en todo caso, ¿no? Yo también quiero chips. Bueno, yo quiero de todo porque no he cenado. A mí no me dan de cenar en casa. Así estoy que he perdido 3 kilos ya. Te está viendo chino. Chino, ¿qué pasa? También hablé de ti ayer, chino. Del pescado este. ¿Cómo se llama el pez este que trajiste? Que no se me olvidó el nombre, tío. Se me olvidó el nombre. A ver si me lo puede decir. Richard, sí, es Richard. Richard dice, mide lo personal, aparte de Adebayor, es él. Es él. Adebayor es un paquete. Lleva siendo un paquete desde el año 2011. No sé cómo lo habéis fichado. No sé cómo le estáis pagando dinero a ese tío. Si en el Madrid estaba ya acabado y tendría 25 años. En fin. Pero bueno. Después había hecho un buen fichaje con Derlis también. En fin. A lo que iba. Hoy. Hombre, Andy, ¿cómo está la familia por ahí? En Paraguay un poco molestos porque muchos inadaptados no se quedan en sus casas. No queda otra que reprimir y arrestar a la gente aquí. Es pésima la cocinera. Ya, eso también. 3 puntos, 3 points. Me están pegando aquí por culpa de Cristian, pero bueno. Pues aquí igual. Y eso que aquí hay miles de casos y está muriendo gente, con lo cual es peor todavía. Hay gente que saca el perro 14 veces al día y que va al súper a comprar 10 veces al día. De hecho, hay un vídeo de Auronplay, que es un youtuber muy famoso aquí en España, bueno, y en el mundo en general, que le hace una broma desde teléfono a uno que va al Mercadona 5 o 6 veces. Es impresionante. Bueno, soy tu fan número uno. Gracias, Víctor. Richard, así no voy. Cristian, no hablé de mi club o te reporto. Perdona, he hablado bien de tu club. He hablado mal de la tía de Bayor. Milva dice, Mer, quiero chipa. Aquí todo el mundo quiere chipa. Aquí es el matrimonio chipa. 3 puntos es el nombre del pescado. 3 puntos el nombre del pescado. Ah, ese era el... No, era un pescado, ¿cómo era? Cuchu, no sé cuánto era. Chino lo sabe. Chino tiene que decirme cómo se llama el pez ese. Bueno, a lo que iba. Empezamos ya con lo que quería comentar, ¿vale? Ya lo he publicado en Facebook, ¿no? Ah, verdad, tengo que poner el nuevo enlace en Facebook, que es que como el de antes se ha roto, el sábado, el viernes o el sábado va a haber directo y va a haber un directo de Yaumina a tope, como si estuviéramos de fiesta en la discoteca, ¿vale? Aquí en plan, todo guay. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Estoy viendo a la chipa. Mechi, ¿cómo se llama el pescado ese? El cuchumín o cuchurrumín. ¿Cómo se llamaba ese pescado? Bueno, que te lo diga Chido y que me lo diga el que trajo él, cojones. Si es que no. Si es que. Yo me acuerdo que algo hubo ahí. Vale, voy a poner el nuevo enlace en Facebook porque, claro, al haberse roto, pues lo que tiene. Hoy vamos a dar una clase de guaraní avanzada, ¿vale? Bueno, avanzada. Esto no creo que lo da mi niña en la guardería, pero bueno. En la guardería de español, lo de guaraní. Luego lo digo. Espérate, relájate un poquito, que estoy presentando. Que está aquí la secretaria más nerviosa que yo. A ver, publicando. Ahora sí. A ver si puedo. Por cierto, un saludo a tía Jenny que mandó ayer un audio y no sé si llegó a leer el mío. Estamos en directo y vamos a poner el hashtag, que no se olvide, Epita de Logape. Y fuerza Paraguay, fuerza España. Bueno, aquí de momento hace más falta que allí, la fuerza. De hecho, están donando ya pasta a los futbolistas, bueno, Messi y Guardiola. Así que nada, vamos allá. Vale, ahora sí. 3 puntos en el nombre del pescado.
3 puntos, nombre de pescado, que tú dices que no. Es que tengo una secretaria que no vale para nada. Chipa con cocido caliente, qué rico. La foto es de Asunción, debería ser de Asunción. Yo la he cogido random aquí, he puesto Asunción en Google y lo que ha salido, como lo he hecho tan rápidamente, después de haberse jodido el anterior, que a lo mejor es de London City, pero bueno, da igual. Yaumina, por cierto, otra vez. Vale. Somos el mayor consumidor de té per cápita del mundo. Y de carne casi seguro que también. Vale, vamos allá. Me ha ayudado porque tengo que hacer la introducción en guaraní. Joder, que entre el vino y el guaraní, el E15 ya va a pasar a fractura de lengua. O sea, se me va a hacer un nudo la lengua, ¿vale? Vamos a hablar, vamos a dar una clase de animales en guaraní. Por si no sabes cómo se dice, pues yo lo digo. Tengo aquí un cubito de mi hija, ¿vale? Lleno de numeritos, ¿vale? Son papelitos con numeritos, ¿vale? Cada uno tiene un número. Yo saco uno y ese será un animal. Y tengo yo que adivinarlo, ¿no? Tengo yo que adivinarlo. Ella me dice el animal en guaraní y yo tengo que adivinar qué significa en español. Así que espero que os guste este jueguecito y así también aprendemos entre todos. El próximo día habrá más cositas que hemos estado preparando, porque estamos preparando muchas cosas para el canal, ¿vale? Para los directos estos que estamos haciendo. Espero que os guste. Y nada, y el fin de semana habrá fiesta, seguro que hay fiesta. No sé cómo lo voy a hacer, que lo mismo retransmito por Facebook o lo que sea, pero fiesta va a haber. Para que no os quedéis sin fin de semana de farra. Aquí no se queda nadie sin farra. Estando yo aquí, no se queda sin farra nadie. Pequeño vaso, prima. A tu salud, Yomina. ¿Qué va a decir, secretaria? ¿Algo más? Sí, me ha ayudado una profesora del Instituto Canán, ¿se llama? De San Lorenzo, de Ñemí, que se llama Migi, que se llama Migi. ¿Qué nombre es Migi? Ah, vale. Me ha ayudado con la introducción, ¿vale? Mira, tu prima Daisy. Hola familia, abrazo para todos y un pollito. Gracias, pollito. La introducción dice lo siguiente. Voy a leer, ¿vale? Juego, macho. Para que sepáis de qué va la película. Kopujarepe, Yayetabuota, Yaikuaata, Mumbucuera, Rera. ¿Está bien? ¿Dicho? Mumbacuera, eso. Pues eso, que esta noche vamos a aprender a decir los animalitos, que a mi hija le encanta, sobre todo los gallitos, no sé por qué. Le gustan los gallos a mi hija. El gallo Bartolito de la granja de Zenon es su ídolo y yo odio a los gallos, tengo trauma con los gallos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me castiga de esta manera? Bueno, Víctor dice, Moy, me enseñas a decir frío que te cagas por la cerveza congelada. Me enseñaste a decir frío que te cagas por la cerveza congelada. Está frío que te cagas. No te cagas del frío, pero bueno. ¿Estás tomando tinto de verano? Sí, San David. Estoy tomando tinto de verano San David. Puede que me vuelvan a banear el canal por decir la marca, pero es que es lo que hay, o sea. Y mi señora se está tomando un cubata de ginebra rosa con Sevená en su vaso de balón, que no veas. Perfecto. Tu primo se despolla. Este es el cubata, ¿vale? En cuestión. Sí, pone ja, 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 ja. Ana. Ana, mi hermana. Bueno, en el chat. Lo he dicho regular, pero bueno, da igual. Se ha entendido, ¿no? Pues se ha entendido. Empezamos con el juego, ¿vale? Empezamos. Ya llevamos 13 minutos y buen momento para empezar con el juego. Mi guaraní es horrible, en verdad. Bueno, mira, sin mirar que he visto el 1, no va a empezar. Vamos a darle vuelta a esto. Venga, este mismo. El número... Hay 50, por cierto, ¿no? ¿No hay 50? Hay 48, bueno, ha faltado 2. El número 45, Cagante San. ¿Cómo es en guaraní? No sabe decirlo en guaraní. ¿Cómo es? ¿Hay que lo sabe? Maestra Milla, ¿Milla era? Miji, ¿cómo es 45 en guaraní? Jessy, ¿te acordás cuando tomamos vodka en casa? Ese es Mayo Godoy. Esa es Romy. Ah, ¿esa es Romy Fiori? Pues, ¿cuándo? Que yo no estaba. Muy mal, ¿eh? Esto está muy feo. Bueno, ¿cómo es 45 en guaraní? Muy mal, bueno. Vale.
Quien lo sepa que lo diga en el chat. Número 45. Por cierto, compartid esto con todos vuestros colegas, vuestros amigos, vuestras madres, vuestros padres, vuestros tíos, con todo el mundo, que me vea todo el mundo. Y seguidme en redes sociales. En Facebook, un hispano-guaraní junto, ¿vale? Que me han dicho antes que separados no se encuentran. Hispano-guaraní junto. Y en Twitter y en Instagram, sobre todo Instagram, un hispano G. Ya no me cabía entero. ¿Qué vamos a hacer? Le tengo un nombre muy largo. Jessy, que enseñe el vaso, dice. Ya lo he mostrado antes. Vamos con el primer animalito, que es el número 45. Cagante Sank 45. Y en guaraní no sabemos. Jaja, en el 2010 fue eso, pues muy mal. Aquí con tan jóvenes bebiendo, esto no puede ser. Bueno, además está el padre aquí y la madre. Esto no se puede decir, hombre. Qué buena, ¿tú cuándo has sido buena? ¿Cuándo me has conocido? Bueno, a ver cuál es el primer animalito. Teyú. A ver, Irundupapo, eso es 45, ¿no? Oh, gracias, Bilba. Tiene toda la pinta porque Po es 5, ¿no? Como se bueno, Po es 5 y un Teletubby. A ver, ¿cómo era? ¿Animal? Teyú. Teyú. Más o menos, yo creo que va a ser algo relacionado con el té. De sus ramas se saca el té. Pista, venga. Está por la pared. Mi hija es que anda por la pared, tiene esa costumbre. Como no sabe andar, pues va agarrándose a la pared. Vale, ¿una lagartija? ¿Salamanquesa? Sí, Lagarto, pero un lagarto grande. Entonces, Teyú es lagarto. Y apuntándolo los que no sepáis, porque dentro de poco lo que vamos a hacer es, de hecho, este fin de semana, cuando hagamos la farra, voy a intentar hacer un concurso, ¿vale? En el que podéis participar todos y yo os voy apuntando los puntos, ¿vale? Y el que gane, pues ha ganado. Es un tío muy guapo y muy listo. Pero, yo soy un lagarto, pero yo no soy un lagarto, yo soy una serpiente. Por lo delgado. Eso. Este fin de semana quiero hacer un concurso. A ver quién se apunta. Y eso, que no salgáis de vuestra casa. Epitad de Rogape. Rogape, que diga. Caballú es caballos. Ese, además, yo cuando escuché que caballú era caballo, digo, entonces cucaracha, que cucarachú. Que no te diga la respuesta. Lagartija. Nanu ya me ha chivado. Vale, pues me quito el chat. Me quito el chat, ¿vale? Ya no veo el chat. Irundipapo. Ahí está. Dice Andy. Irundipapo. Decir vaca en guaraní. Espérate, Víctor, no te vengas arriba, que hay más números. El número 23. Van 3 y 23. ¿Y en guaraní cómo es? Teyuguazú. ¿Teyuguazú es 23 en guaraní? No, el animal. Ah, pues mira, este a lo mejor me lo sé, ¿vale? Guazú es grande. Sí. Eso lo sé. Que por cierto, no entiendo por qué Chipa Guazú. Ah, porque Chipa es grande, ¿no? No sé, es que pone un nombre muy raro. Bueno, en fin. Teyú es lagarto. Sí. Y Guazú es grande, pues un tiranosaurio. Un poco más, todavía más grande, un diplodocus. O sea, Un camaleón. Iguana. Toma, un dinosaurio, tío. Yo me prendo para la fiesta. Vamos, y hay que ir todos guapitos, arregladitos. Para la fiesta arregladitos. Teyú Guazú. Iguana. Apuntarlo, ¿eh? Ay, vale. ¿El qué dice? Vale, no, es que estaba viendo. Es que si bebo no puedo hablar bebiendo, es imposible. Siguiente animalito. Como los animalitos. Compartirlo con todo el mundo, ¿eh? No os olvidéis. Que soy pesado, ¿por qué? ¿Yo qué he dicho ahora? Yo no he dicho. A ver, no erais malas, erais travesillas. Número 13, que es 13. ¿Y cómo era en francés? ¿Cómo en guaraní? ¿Y en francés? Ostras, 13 sería, o 3. ¿en qué idioma está hablando? Mierda. Hola, Andy, Romy. Mamá le manda saludos. ¿Qué? ¿Cómo era 10. Dis. No puede ser. No, Disney es 19. Eso. 1, 2, 3.
Vamos a ver, espérate, yo me he quedado con la duda. Tres se ve, tres. ¡Ay! Y come en guaraní. Ñan dejará la andetrago, hermano. ¿Eso qué quiere decir? Dios mío. Dios mío. Por favor. Es que tengo sed. Es que ayer sí no se le puede escuchar. Va a despertar a la niña. Saludos ya a mi tía Pili desde Paraguay, le extrañamos. Venga, el 13 ¿cuál era? Ah, Pero es que si me lo enseñas lo veo, ¿sabes? Es una cosilla que... Main Mainenbu. Hola, ya, beso a mi Pili. Mainenbu. Ese no lo cojo yo solo. Te decían pista. A ver, en verano En verano. vuela Todo en y verano. En invierno era en verano. muy colorido. Ah, ¿libélula? No, ¿Mariposa? sí. ¿Y solo vuelan en verano? ¿En primavera no hay Bueno, mariposas? ya iba a decir ¿Ni en primavera, invierno? pero ¿Están muertas? invierno ¿Mueren no hay todas? muchas, no se le ve muchas. Pero ya no muchas, ya algunas hay. Madre mía, con los butterflies. Ya lo he compartido con todo mi grupo de WhatsApp, muy ídolo. Gracias, Víctor. Eres el que va a quedar, como se dice aquí. Vale, pues el tercero, ¿cómo era? ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Cómo? Mainumbu. Mainumbu. ¿Qué significa? Ah, no, es Butterfly. colibrí, perdón. Madre mía, la que ha liado. Vaya profesora de mierda. Así no aprendo yo nunca guaraní. Es imposible que aprenda yo nunca guaraní. Claro. Mainumbu es colibrí. Sí. ¿Cómo voy a aprender yo así? ¿Queréis que yo aprenda? Venga, hombre, por favor. De otra forma. Panambí es mariposa. Pero si la tienes ahí, no me lo digas. Claro, porque te estás quedando sin batería. En fin. Muy animal en guaraní que te desvía. No, si yo ya estoy aquí desviado, perdido. Yo nací desviado en el buen sentido de la palabra, claro. 46. Cagante sis y fortisis. Espera. Y será irundupa y el 6, que no sé cómo es el 6. ¿Cómo es en guaraní? Madre mía, ni lo básico te sabes. No me acuerdo. Es que no me acuerdo, es muy difícil. El 6 es difícil. Son Y el todos. 4, ¿no? Venga, el 46. No, que va. Borero Toshu. Borerotoshu. Ese es fácil decirlo, ¿no? Borerotoshu. Algo así, nunca lo he escuchado. Borerotoshu, que nunca lo he escuchado, ¿vale? Bueno, pues ya lo he escuchado. Borerotoshu quiere decir Animal grande. poroto, no, animal grande, hipopótamo, No, más grande. efelante, Sí. efelante, toma. Panambí es mariposa. Bueno, pues si no hay música, yo la pongo. Vale. ¿Cómo era? Borerotoshu. Borero Toshu. Borerotoshu. Eso es elefante. A ver, eso lo encontré yo en el diccionario. No sé si está bien. A saber, o sea, a saber. A saber. Siguiente animalito. ¿Qué? Isaías. Hola, tío, soy Isa. Isa, y Isa suena como a nombre de señora. Tiene nombre completo, Isaías, ahí, bien. Que es el que te pusieron tus padres. Con lo que se comen uno en la cabeza para ponerle el nombre a los niños. Es precioso el nombre, a mí me encanta. Poes 6, vale. Y Potei es 7, vale. Entonces sería Irundupa Potei. Gracias a todos por la ayuda. Sí, claro, es muy fácil buscar en internet. Irundupa 6, ese me gusta más. Vale. Hola Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Dicho elefante en guaraní, hombre. Solo faltaría 34. Madre ¿Qué te mía. lo ha dicho mi padre hoy? ¿Mm? Lo que te ha dicho mi padre hoy. ¿Qué me ha dicho? El animal que te ha dicho mi padre hoy. El perro, ¿no? Sí, pero dilo ya guaraní, te lo digo. Pero no me acuerdo, bebé. ¿Tú que yo no me acuerdo de eso? Jaguar. Jaguar no es un felino que mete bocado cuando te despistas en el cogote. Un jaguar y una marca de coche. Siguiente número. Madre mía, ¿eh? Estamos que lo petamos. El 24. 24. Y se ríe mucho. Por algo será. ¿El 24? ¿Qué será el 24? Madre mía, madre mía. Mua. Mua. Eso es un Mua, besito. mua. Eso es un besito de toda la vida. Mua. Mua. Dime pista. Es un insectito Es un insectito que vuela. que vuela. Y... Mariquita. No, Ah. espérate. Y tiene lucecita. Y tiene lucecita. La luciérnaga. ¿Mua es luciérnaga? Madre mía. Decirle a tu sec... No sé lo que quiere decir, Víctor. ¿Qué estás tomando? Pues estoy tomando... Fue una cosa que tú no puedes tomar hasta los 18 años.
Es vino cero. O sea, no tiene nada. Con mucho hielo, eso sí. Mua mua es luciérnaga. Es mua mua, es 2 veces mua. Sí, Es mua al sí, he cuadrado. dicho mua, Ah, mua. vale, vale. Mua mua. Vale. Siguiente. Madre mía. Madre mía. El 1. El one. ¿Cómo es uno? El 1 tienes que saberlo. PTI. PTI. El PTI. ¿Te lo digo ya? Decirle a tu secre que es voy. 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 Que se espere, que ahora Sí, sale. sí, esperarse. Venga. ¿Cuál? Cava. Cava. Pues mira, eso coge una pala, ve el suelo y le empieza a pegar viajes con la pala y ahí te sale. O cava de bebé. O cava con espumoso de yaumina, que también existe. Vale, también es un insectito que vuela. Vaya, hombre, hoy es el día de los insectos que vuelan. Que entra en casa a veces. ¿Qué entra en casa a veces? La mosca, No. la abeja. Sí, pero a vista. Pero, vamos a ver, espérate, dime No, parecido o algo, no, dame igual, pista, que igual. rápida eres tú, ¿no? Así me puedo jugar contigo, ¿eh? Resplandece. No, es que no tengo otra. Es que no tengo otra secretaria, es imposible. Siguiente. Como los animalitos. El 47. Espérate, que eso sería Irundupa. ¿Y cómo es 7? Te lo he dicho antes. No, si 7 no me lo han dicho. Irundupa 7. Poteí. Potei. Irundupa Potei. Toma ya. Es verdad, es 7. Gracias, Romy. Irundupa Potei. Vale. Caballú. Caballú. La caballa, que es un pescado muy rico. Ese es fácil. El caballo. Punto para mí. Punto para mí. Bien ahí, bien ahí. Vale. Vamos allá. Es esa avispa. La que es roja. ¿Hay una avispa roja? Ah, pues aquí no. Aquí son todas igual de feas. Siguiente. El 7, el Poteí, ¿no? No, Poteí es 6. ¿Cómo era Poteí? Cago en la leche. Muy, esa vez que vinieron a Paraguay se llamaba Bopi Store, la bodega. Ah, sí, por eso yo. Bopi es un animal también. Ah. Vale, vale, entonces, tranquilidad en las masas, ¿vale? Que os vemos cerrar a otro mundo. Venga, vale. ¿El qué número era? Ah, yacaré. Ah, yacaré, sí me lo sé. Eso es un ron que venden en el Carrefour. El ron yacaré. Un cocodrilo. Caimán. Un caimán, bueno, caimán. Caimán, ¿qué? Hombre de Cádiz. Caimán es un hombre de Cádiz. Caimán. Y después de este chiste ya me puedo ir tranquilo en la cama porque vaya cagada acabo de decir. Bueno. A ver, siguiente. 36. La mía, ¿eh? Piraí. 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 Me suena. Pira me suena. Pirá es mi suegra. Está en el agua. Está en el agua. Creo que el piraí es lo único que hay en el agua. Entonces ya con esa pista, con esa pista ya me puedo ir. Nada. Y nada, vaya, entonces ya está. Si está en el agua y nada, puede ser entre un tiburón, pirabín meca. Que es un nadador muy, muy bueno. Pues cosas que hay en el agua. Tiburón. ¿Y el tiburón que está en agua dulce o qué? Sí, en agua. Ah, En agua salada, no en agua dulce. en agua dulce, vale, vale. El pez recto ese. Ah, pez. Ah, pez, ya está. Qué fácil, ¿no? Te está viendo tía Juana también. Un saludo a tía Juana. Y a toda su prole. Qué guay, tío. Que vea tanta gente conocida. Y tan buena gente siempre. Lo bien que me lo pasa allí. Ah, y un saludo muy, muy afectuoso a Armando. Un gran saludo para él. Un crack, un genio. Que dice aquí, Jaguar hay en España. ¿Jaguar qué es? Ya me saldrá. Ya lo has dicho antes. ¿Has dicho antes qué es? ¿Jaguar? Ah, el perro. Claro que hay en España, hombre. Un montón. De todas las razas. Jaguar alemán. Jaguar belga. Jaguar pequeñito, que un chihuahua. Que es mexicano. Piraí. Piraí, yo tengo como piraña, pero también pira es pez. Entonces no sé si piraí es pescado pequeño o es piraña. ¿Lo puedes decir? Bueno, Juan, ¿qué es piraña? Según mi mujer, tiene un lío entre piraña y pescado, que yo no me entero de lo que me ha dicho, pero es o piraña o pescado.
Jaguar perro. Pues eso, jaguar. Aquí hay un montón. Aquí, bueno. Bueno, de hecho me han dicho que allí hasta lo coméis. O sea, que esto es ya de loco. Aguante San Lorenzo, capital de Sudamérica. La capital de Sudamérica es Luque, que paso está allí, la Conmebol. Aunque el shopping de San Lorenzo tiene buena cerveza, me han dicho. Yo no he estado nunca, pero me han dicho. Piraña es piraña. Jessica aplazada en guaraní, pero vamos, y me está enseñando a mí, ¿sabes? Menos mal que os tengo a vosotros. 32. Aplazado es porque no sabes escribir mi nombre. 32 ha dicho. Es verdad, eso también es también delito, ¿eh? Que no sabe escribir su nombre. Picasso. Pucasú. 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 Es un Pokémon. Te voy a decir. Pikachu. ¿Quieres adivinar pronto o lento? Lento, lento, venga. Vale. Un poco más difícil. Es un ave. Un ave, vale. Que vuela Un por el tren. cielo. Que vuela por el cielo. Una ave que vuela por el cielo, vale. Es que las gallinas, como no vuelan, claro, que para no liarme. Normalmente es blanco en los dibujos. ¿Una gaviota? No. No, es Más normalmente chico. blanco. Paloma. Sí. Ah. Claro, la difícil es, o sea, la fácil era, es que las odio me dan asco que no puedo ni verlas. ¿No? Claro, es que te conozco como si hubiera parido, vamos. A ver. El 30. Piraí es piraña. Vaya maestra. 30, Y P es pie, sí, eso lo sé. Panambí. Mariposa, ¿no? Correcto. Ve, ya me voy quedando con la copla, ¿vale? Sí, vamos, que me ha salido antes una que ha dicho, uy, qué difícil. El elefante, ¿no? Que era, ¿no? 42. Esto parece el bingo ya, vamos. Yaguareté. Podemos jugar al bingo un día. Yaguareté. Y dices tú los números por aquí. Claro, eso es correcto. Yaguareté es un jaguar. Es un jaguar. Un tigre. Es un jaguar. ¿T qué significa? T de bebértelo. Y T que aparte nada, ¿no? Porque a lo mejor un tigre grande, un jaguar grande es un tigre. No sabemos. A ver, es que la gente inventa los idiomas a lo loco. 44, no, está saliendo todos los 40. Es que, bueno, seguro que está más bien. Urucuerea. Urucuerea. O No sé Urucuerea. Vamos, que no sabía pronunciarlo. ¿Cómo voy a decir yo? Pikachu es de un Pokémon, claro, hombre. De un Pikachu. Te elijo a ti. ¿Cómo es? Otra vez, por favor. Urucuerea. ¿Brucurea? Urucurea. Urucurea. Madre mía, como tengáis que aprender conmigo, estamos apañados. Pues la Tu pista. hija te puede enseñar lo que es. La vaca. No. Ah, como que es lo único que sabía decir, caca nada más. Caca. No, pero hace. También es un ave. Cállate, coño, que estoy pensando. ¿Qué hace mi hija? Aparte de cagar y dormir. Un pájaro. Solo hace 3 animales. Más. 4 animales. Pues ya hace más de lo que yo sabía, ¿eh? Yaumina Mechi. Hace la vaca. Hace. ¿Cuál más hace? ¿Cuál hace? ¡Ah, la lechuza! La lechuza hace. Que no se lo aplica, pero ¿vale? Next one, please, por favor. Vamos a darle aquí candela a esto. 22. 22. Tajuy, que por cierto no hace la lechuza, es que hace así, sí, y la lechuza no hace, ¿vale? Yaguareté es un león. Yaguareté es un león, es que no da una, ¿eh? ¿Cómo es? Tajuy. Tajuy. No sé lo que es. Ya me lo viste, hija. Son seres pequeñitos, no, ¿sabes? Hormiga. Sí. ¿Hormiga? Sí. Tu hermana. Tajuy, ¿eh? Tajuy, es tu hermana, vale. Que cada persona es un animal. Yo no sé cuál soy, pero. Next one, please. Vamos a ver. El 9. Tú. Yo. No, tú. ¿Que se dice tú? No. Ah, vale. Cure. Ah, se me no sé, hombre. Cureluque. El chancho. El guarro. El puerco. El gorrino. El cerdo. Anda, ¿eh? Anda que no tiene acepciones el puerco. Otra. Pío es pollito. ¿Pío es pollito?
El pollito pío y el pollito pío, y el pollito pío y el pollito pío. El 35. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué? Eso es. Tienes que tener los dientes juntos y decir ¿qué? Y te sale ¿qué? ¿Qué? ¿Te doy una pista o algo, hija? Son mega pequeñitos Joder, ¿más que la hormiga? y se encuentran en una parte del cuerpo. ¿Los piojos? Sí. Bueno, pues muchas, ya depende de dónde tenga uno el pelo. No he dicho uno. A Se ver. encuentran. A ver, sí. ¿Cómo es? Yaguareví, yaguarete, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Qué? Yaguareté no es un león, es una especie de felino, como el chita o el leopardo. El leopardo sí sé lo que es, el chita no me suena mucho. 41, otro 40. No vea. ¿Qué? Vaca. ¿Vaca? Vaca. Ah, vaca, no sé. ¿Qué será? No sé lo que es. ¿Qué puede ser? ¿Cómo es eso que te salen todos los 40? ¿Qué puede ser? Vaca. Decídmelo en comentarios. Solo vale respuesta falsa. Va a ser un lenguado. ¿Por qué va a ser el mejor animal del mundo mundial? No hay mejor animal que la vaca, hombre. Dice tu padre que no vayas esto. La vaca, la vaca es el mejor animal del mundo, hombre. No tengo ganas yo de un buen asado. Ahora con el claustro que no podemos hacer nada. Madre mía. ¿Esto no tiene número o qué? No, el 30, me ha puesto chico, 38. Angua. Anguá. 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 Pista. Ay. Tiene 4 patitas. Vaya, hombre, con 4 patitas ya lo hemos arreglado. Y se esconde muchas veces entre los huecos de las paredes. ¿Araña? No, 4 patitas más grandes. Ah. La araña tiene Es verdad, tiene 8, es un normal. seis. 6, dice. Madre mía. ¿Cómo es Anguá? ¿Qué? ¿Cómo? Angua. Anguá. Mentira, le queda muy feo su pelo. Mi peinado me queda de lujo, vamos. Además, que es el peinado cuarenteno. Para no tener que ir mal peluquero en 3 o 4 meses que dure la cuarentena, vamos. Paso el peinado. Anguá. 4 patas que se mete por las paredes. Tiene una cola larga. Una lagartija otra vez, ¿no? No, un roedor. ¿A un ratón? Sí. ¿Y se mete por las paredes? ¿Se mete por las No, paredes? hace huequitos. Madre mía, yo estaba pensando en una grieta de una pared, ¿eh? Que se meta ahí. Madre mía, así no avanzamos. 6. Creo que el 6 o el 9, no sabemos. El 6. El 6. Cavará. Cavará. Sí. Eso es hacer un boquete a futuro. Cavará. Hacer un agujero a futuro. Míralo por el nombre que dice. Cavará. Eso, hace un agujero. Un topo. A ver, cavará. Cavará. Caballo. Cabal de caballú. Pero dime qué, dime una pista o algo. Es que la pista de aquí es muy fácil. Pues entonces ya está. Si todas las cosas no son fáciles. Capricornio. Escorpión. No. Hostia, la cabra. Sí. Ah, vale. Me he liado. Perdón, me he liado. Perdón que me he liado. Perdón, ya está. Ya, Omina se acabó porque vamos. Capricornio, un escorpión, muy bien. Muy bien, Moisés, muy bien. El 25 premio para el caballero. Jessica como profesora, S. ¿Qué es S? Que es una mierda, ¿no? Me gusta, pero no sé lo que es. ¿Suspenso? No sé. Te morí de hambre, correcto. Muy correcto. Por eso no he estudiado. Es el 25. El 25. Cebo-I. Sebo-I. Sebo es de gordo. ¿Qué se usa como cebo? Un Para gusano. pescar. ¿El gusano es Sebo-I? No, Lombriz. sí. Muy bien, Sebo-I es lombriz. Soy un crack. Por eso ya no sale en la cámara, porque le da vergüenza con lo guapa que yo no lo entiendo. Sebo-I. Muy bien. Sebo-I es lombriz. No me dicen nada bonito para que salga. Andy dice, Anguá es mortero en realidad. Anguyá es ratón.
Tiene un follón ahí con el ratón, Angulla. Vamos a ver, ¿cómo que te dicen cosas bonitas? Claro que te lo dicen, lo que pasa es que tú no lo escuchas. Por cierto, vuelvo a repetir, darle a like al me gusta, que no se os olvide darle a like al me gusta, dijo Anguá, que es mortero, un mortero. Ay, me he equivocado. Se ha equivocado, es que era rubia y todavía tiene cositas de rubia. Darle a like, suscribiros al canal, darle a la campanita para ver cuándo saco vídeo, que voy a sacar muy a menudo ahora con la cuarentena. Ahora explicarle Y lo que compartirlo espero. con todos vuestros colegas, que me vean aquí haciendo el retrasado mental. Y el sábado, o el viernes o el sábado, ya lo diré en redes sociales, así que seguidme en redes sociales. Va a haber un fiestón, aquí con luces y todo, una locura, vamos, una locura. No lo perdáis, aunque para vosotros sea a las 6 o las 5 de la tarde, porque yo es que no la puedo hacer a las 4 de la mañana para que os pille ustedes como de noche, ¿sabes? Me queda feo eso. O sea, que a las 4 de la mañana o me pilla muy dormido o muy borracho, o sea, no puede pillar de otra forma. Don Chispi Jesse no sabe cocinar. Sí, sí sabe, es una gran cocinera, es la mejor cocinera que conozco. Lo que pasa es que no me hace la cena. Ella es como los grandes chefs, hacen una vez y ya, dos, ya cobra muy caro. Yo solo me río, es mi trabajo. Ja, ja, ja. Qué graciosa es la secretaria, ¿vale? A ver, secretaria, el siguiente. Next one. El 40, otra. ¿Qué pasa aquí? Ah, lo que te preguntaba antes, Víctor. Voy, ¿Voy? voy. Voy y vengo. Voy. Voy y vengo. Desastre y es correcto. Yo le di al like. Bueno, al like también. Es un reptil serpiente. Sí. ¿Voy es serpiente? Claro, por eso Moy es serpiente también, porque es muy delgado. Es una víbora. Vale, pues una víbora. Una serpiente, una víbora, lo mismo es. Jessica es la mejor cocinera que conozco. Y por encima de mi madre, que ya es decir, casi a la altura de mi abuela. Haz una albóndiga rellena de queso. Un día tengo que hacer un vídeo contando tu cocina. Y aquí una cata de cosas. Sí, claro. Por comérmela yo en ustedes. Ustedes me veis como me lo como, que es mejor. Siguiente. Coconera. 27. Esa me te dijo antes Víctor, creo. Ñatiú, pero en guaraní te lo dijo. O no sé quién te dijo. Ñatiú no es guaraní. Ñatiú es guaraní, pero que te Vaya. dijo Ñatiú es guaraní. Una pista. Una pista muy clara. Lo que más te molesta en Paraguay. Hostia, los mosquitos. Entre el gallo y los mosquitos está ahí la cosa, pero vamos, que sí, que los mosquitos, ¿cómo es? Ñatiú, cabrón. Todo. Ya ahora vino muy a tu salud. Siguiente. El 4. Tahuató. Pues mira, esto es tahuatoya. Es agua nada más. Tahuató. Así que venga. Que me rellene. ¿De dónde? Pues del Sanderica todavía. Ah, vale, espérate. Tahuató. Bueno, que te lo digan ellos lo que mientras yo relleno. Venga. ¿Qué es tahuató? Podéis decírmelo, ¿vale? Chispín. Le está llamando Víctor a Crispín. Le está llamando Chispín. Se está liando. Yami es ñatiu bikini. ¿Por qué bikini? Déjame en paz. ¿Qué es bikini? Bueno, yo sé lo que es un bikini, pero no sé si es lo mismo. ¿Bikini es un bikini de ir a la playa? ¿Una hormiga en bikini? ¿O no es eso? ¿O es que yo me estoy liando ya mucho? ¿O es un bikini de hormiga? Don Crispín, así me gusta. Que es mi suegro. Hay que tener un respeto a los suegros. Que después me quedo sin asado por tu culpa, Víctor. Está muy feo, ¿eh? Arriba. Arriba de la nevera. O en la nevera, no sé. Que sí, que estar tiene que estar en algún lado. Vale. Muy bien. Secretaria reponedora de Yaumina. Bueno, eso. Un mosquito en bikini, pero soy hormiga. No es. Ella es hormiga, no mosquito. Mosquito es alguien con la trompa, con la nariz larga, así como yo, en verdad. Ñatiu diminuta. ¿Bikini es diminuto en guaraní? ¿En serio?
¿Con V? No puede ser. A ver si ya quiere secretaria para hacerme la cobertura, porque si no... De mientras que estamos aquí, suscribirse y compartir. Nadie te ha contestado porque nadie sabe lo que te pregunto. ¿Bikini qué? ¿Bikini? ¿Pequeño? No. Ah, es que tu padre pone ñatú diminuta igual a ñatú bikini. Sí, ñatú es como el mosquito, Sí, grande o pequeño. bikini, digo. No. No, me pone diminuto igual a bikini. Dame, No, es igual a ñatú bikini, te pone. Yaumina. Venga, nadie te ha contestado lo que te he preguntado. Bueno, ¿qué era? No, que te respondan. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Pero qué era? ¿Pero cuál era? Se me olvidó. Atahuató. ¿Tahuató era? Era el 40, ¿no? 4. Cuatro. El 4, Tahuató. Es verdad, lo de Tahuató. Pista. Hola, tía Estela. Volador. Volador. Vuela. Vuela. Y es grande. ¿Es un halcón? Parecido. ¿Águila? Sí. Toma, no, madre mía, estoy sembradito. Maravilloso. Sí me gusta. Compartirlo con todos vuestros colegas, sobre todo tía Estela, que es conocida en 25 mundos. Vale, pues ya está. Otro menos. Siguiente. Pájaro, pajarico. ¿Esto qué es? A ver, seguro que un 5. Porque yo he mirado mi 5 y me he reído. ¿Pero esto qué es? ¿Un jeroglífico? ¿Esto que está en polaco? Madre mía, ¿eh? Es un 5, ¿ves? Te lo he dicho. Pero ¿eso es un 5? Así, mira, un palito. Por favor, espérate un momentito. Dame eso, dame eso. No, pero tú lo pusiste al revés antes. A ver, telespectadores. Si ustedes cogéis esto así, lo voy a acercar a la cámara, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Eso es un 5 de cuándo? ¿Un 5? Es claro, si lo pones así... Pero claro, es que es súper chungo. No sé si se enfocará bien. Don Crispín, ¿usted le conoce al doctor Juan Carlos Berilla? Él es mi padrino de información. Ah, pues sí. No se ve bien el 5, ¿no? Ah, sí se ve. No se ve. Bueno, el 5, Ah, el bueno, 5. sí, sí se ve. El 5, el 5. ¿Cuál es el 5? Ah, ñacuratú. Ñacuratú quiere decir... No sé. Esto me... ¿Qué nave? Un ave grande o pequeño. Sí, grandecito. Grandecito, o sea, en plan... Por hacer así, más o menos. Pero todos son así, ¿no? No hay unos chicos grande, todo así. No, no hacer así. Ah, vale. Es parecido a... Bueno, gira toda la cabeza. Ah, el búho. Sí. El búho o la lechuza. No, el búho. Antes hemos dicho la lechuza. Vale, pues, ¿cómo era? Ñacuratú. Ñacuratú. ¿Con Y? No. Ñacuratú, así, tal cual, con nasal al final. Ñacuratú. Ñacuratú, pues ya está. Madre mía, Víctor conoce a todo el mundo. Next one, please. Madre mía, ¿cómo estamos? Next one. Y al final Víctor se ha hecho fan tuyo y somos tu familia. Un 5 con style, sí, con style. ¿Con qué style? ¿Con Gangnam Style? Porque no, con mucho flow. 17. Ryuguazú es grande, es algo grande. ¿No? Es grande. Sí. Pero yo no entiendo por qué la Chipaguazú es grande, si no está grande. No, pero no es porque sea grande. Ah. Es un hombre. Tiene 2 patas. Ryuguazú, el avestruz. No. Ah, tiene 2 patas. No son Y ahí, largas. ¿el avestruz que tiene 18 patas? No, que son largas. Ah, vale. Son pequeñas, ¿no? Sí. Tiene 2 patas pequeñas. Sí. Y duermen en los árboles. En la gallina. Sí. ¿Desde cuándo puede dormir una gallina en un árbol? Si es que no llega, si no vuela. Sí. Vale, ya está. Pregunta de los Una gallina, ¿cómo va a dormir en un árbol, por favor? No, pariente no, que es su padrino. No, hombre, mi número favorito, el 14. Me curé. Ya ves. Me curé. Curé es guarro. Un jabalí. No. Curé es guarro. Y no sé lo que es. Come las gallinas. El lobo. No. El lobo se come la gallina. Sí, ¿El zorro? es que no sé cómo se llama aquí. A lo mejor es lo mismo. ¿El qué? Escríbelo. Comadreja. Ah, comadreja, sí, señor. Comadreja. ¿Y qué tiene que ver con un curé? Yo qué sé, pregúntale al que inventó guaraní. A ver, señor que inventó el guaraní, ¿qué nombre? Que no tiene sentido ninguno.
Bueno, ok, primo, ya es primo. Madre mía. Aquí hemos hecho familia por todos lados. Espérate, no. Sí. Madre mía. Las casualidades de la vida del YouTube. 31. 31, por favor. Voy. Gracias. Oveja. Oveja. No me suena. Por favor. Pista. Lama. Lana. Oveja. Así se queda aquí Bulbasur. Conmigo, que es mi mascota del canal. ¿Cómo se dice Bulbasaur en guaraní? ¿Cómo se dice Bulbasur en guaraní? ¿Cómo se dice Pokémon en guaraní? Vale, oveja, ya está. Siguiente. Quita yo. Mosquita, tú. ¿Cómo queda Bulbasur? Queda guay. No se ve, pero bueno, el 12. No se le ve. Mira, aquí está. Os lo enseño, ¿vale? Es un Funko de Bulbasaur. Tengo como 5 o 6 Funko. Y un montón de muñecos por ahí. Ñacudera. No, hombre, no. Seguimos. Ñacudera. Pista. Vale, en verano, en los árboles y se escucha mucho. Hacen un ruido muy molestoso para mí. La chicharra. Sí, La cigarra. Sí. Ah. ¿Cómo se llama aquí? ¿Chicharra? No, aquí se dice en Andalucía, chicharra. ¿Por qué haces chicharra? Chicharrito. Es verdad. Es verdad, hace. Ay, el chicharrimbo este que es del mundo. Bueno, pues otra, venga. ¿Qué dice Víctor? Busca en Facebook, es con mi nombre, pero hay 48 Víctor Ferriol, Víctor, en Facebook, ¿eh? El 20. Te pone OE. ¿Qué ha escrito? ¿Qué número? Oech. El 20. Ay. Uf. Cuyu. Cuyu. ¿Vale? No es Cuyu, es Cuyu. Pues mira, you es tú en inglés. Y por esa regla de 3. De buena pista, ¿no? ¿Qué? Sí, es un insecto. Insecto. Verde. Verde. Ya tienes que saber. ¿Ovecha es oveja? Oveja. Qué fácil, ¿no? Pues ya lo has dicho antes. Ya, pero bueno, pero que has escrito que es muy fácil. Es un insecto verde, saltamonte. Parecido. Mantis religiosa. No. Luego veía. De los arbustos. De un insecto verde de los arbustos. ¿Y parece un saltamonte? No son los saltamontes de verdad. Bueno, es que a lo mejor se llama lo mismo, pero yo sé. A ver, ¿esto cómo se llama? Para ti. No sé lo que es. No, que no sé lo que es. Es una mezcla entre este saltamonte y yo qué sé. Es como una fusión de mierda horrible de la naturaleza. ¿Y esto? ¿Así sabes lo que es? Es un saltamonte. Es que allí se llama grillo, por eso no sé. Ah, hombre, hay grillo y saltamonte, hay de todo en la vida. Eso que no sabía cómo diferenciarte, pero te mostrado la foto. No es mi culpa. Bueno, ¿quieren que sigamos con el juego? Si no, nos ponemos a hablar un poco de la vida, vamos, que no, tampoco hace falta que estemos aquí todo el día con el juego, que esto podemos partirlo en dos. Could you cantar en el dormitorio cuando vas a dormir? El grillo no es verde. Es que el grillo no es verde, ¿verdad? Pero es que me salía la foto verde. Madre mía. ¿Cómo quieren que aprenda así, por favor? ¿Cómo quieren que aprenda así? Si es que va bastante que sé decir guasú. ¿Qué? ¿Eso qué? Grande. Ah. Y pu, que es pie. Bastante que se hace esas cosas. ¿Eh? Esto no puede ser, macho. Pues... ¿seguimos o qué? O le damos a otra cosa. ¿Podemos hablar de lo malo que es Adebayor ya o no? Todavía no. De lo malísimo que es Adebayor, de lo paquetísimo que es Adebayor, que lo único que ha hecho ha sido pegar una patada en el pecho a un señor. Tenemos también que hablar un poco de fútbol, ¿vale? Un día esto tengo que hablar de fútbol también. Soy el que aparece con remera blanca rayada celeste, madre mía. El Víctor, ¿eh? ¿Cómo se describe solo? Vale. Bopi. Bopi, ¿pero por qué? Si no saco número. Da igual, yo creo que lo dejas. Bopi.
No sé. Tu suegro. ¿Qué le pasó a mi suegro? Es un poquito. No sé lo que es. Porque no duerme por las noches. Ah, un búho también, ¿no? No. ¿Coronavirus? ¿Cómo? ¿Coronavirus? ¿Una enfermedad? No relacionado con animal. ¿Cómo voy a reaccionar un animal con el coronavirus si Oye, los animales no se le pega el coronavirus? ¿Coronavirus de dónde ha aparecido? ¿En China? ¿De qué animal? Ah, ¿de murciélago? Madre mía. Madre mía, las pistas que me da de verdad. Esto es una locura, vamos. Esto es una locura, de verdad. Esto no puede ser así. Esto no puede seguir así en la vida, ¿eh? Cualquier día me da un infarto. Bueno, Bopi soy yo. Sí, ya me he dado cuenta. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no, Jan? Porque además están cayendo mucho los espectadores. Y eso quiere decir que ya nos estamos pasando un poco de la raya. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Que seguimos con el más claro, hombre, claro. Que dentro de poco estaremos ahí otra vez al pie del cañón. No sé si hoy es martes, ¿no? Es que no sé ya ni qué digo, porque como todos los días son iguales, encerrado en casa y ya está. Bueno, yo creo que entre el jueves y el viernes haremos uno y el viernes a lo mejor será el de Yaumina, ¿vale? Decírselo a todos vuestros colegas, vuestros contactos, que este fin de semana hay fiesta en el canal de Un Hispano Guaraní, no olvidarse, ¿vale? Y escucharemos rock and roll, traeremos pizza y beberemos ginebra, o lo que haya. Una que tú me vas a hacer. Una que tú me vas a hacer a mí. Que nada, que nos vemos en el siguiente directo. Si tenéis alguna idea, queréis que hagamos algo, a ver, algo normal, no vamos, aquí retos de mierda no hacemos, ¿vale? A ver, sal. ¡Yujú! Retos de mierda, de estos de comer comida en mal estado y esas cosas, no, pero si os apetece que hagamos algo, tiene que ser algo así en plan didáctico, por lo menos, para aprender cosas, ¿no? Ya que estamos aquí, pues yo qué sé. No diga el nombre de la pandemia, no, si yo no lo he dicho, nada, lo ha dicho la señora. Y nada, que acepto propuestas de todo tipo, incluso de, no sé, cualquier cosa. Me la comentáis y ya veré yo si lo hago o no, ¿vale? Así que nada, venga. Os quiero un montón. Muchas gracias siempre por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente directo. Si Martina nos deja, claro. Esa otra. Así que nada. Un beso. Robajú Paraguay. Mucha fuerza. Y sobre todo, época de Rogape. No olvidaros. Quedaros en casa siempre. ¿Eh? Por lo menos mientras pasa la pandemia. Un beso.